¿Se escucha? Perfecto, Natalia. Súper. Eh, Buenos días, queridos profesores, compañeros, visitas, asistentes. Eh, Voy a presentar mi app educativa para reforzar conocimientos del área de las matemáticas que titulé MathWorks. Soy Natalia Latorre y soy estudiante de Pedagogía en Matemáticas y Física a puertas de ya ser profesora titulada. Hablando del entorno, de la descripción del entorno, esta aplicación está orientada a estudiantes de octavo básico, es decir, desde los 13 años, orientada a la asignatura de matemáticas y en este caso la unidad de funciones. Y para poder usar la aplicación se necesita acceso a Internet, un smartphone Android y también se tiene el juego en Windows para estudiantes que no pasean un teléfono. Y está orientada para estudiantes que necesiten llenar vacíos en su formación debido a diferentes circunstancias como sentir las matemáticas difíciles, inseguridad, ansiedad matemática, etc. El objetivo general de la aplicación es que los estudiantes puedan aprender matemáticas dentro y fuera del aula de una forma dinámica, innovadora, con el uso de un juego electrónico y de esta forma eliminar el estrés y la ansiedad que las matemáticas pueden producir, así como también divertirse en el proceso de aprendizaje. Y para poder cumplir este objetivo tenemos los siguientes objetivos específicos. Integrar la aplicación en actividades en presencialidad, ejercitar contenidos en el área de funciones, demostrar niveles de mejora en resolución de problemas de los tipos cerrado, abierto y de cambio de representación, y recolectar experiencias de diversión de los y las estudiantes. Ahora, hablando de las actividades del proyecto, tengo 4 actividades. La primera es de preguntas de verdadero y falso, que son preguntas cerradas. La segunda son preguntas explicativas, que son las batallas con los monstruos, en los cuales son preguntas abiertas. Después tenemos preguntas de gráficos, en donde se puede hacer cambio de representación desde un gráfico hasta una representación algebraica. Y la última es estudio voluntario, que es una nueva actividad que pude añadir gracias a los comentarios de la presentación pasada. Hablando de la primera actividad, bueno, las actividades están relacionadas con el OA10 de octavo básico, que es mostrar que comprenden la función afín, generalizando como la suma de una constante con una función lineal. Y este OA10 se mantiene en las actividades y los que van cambiando son las de habilidades. En este caso, hablamos del OA de habilidad E, fundamentar resultados mediante definiciones, propiedades, axiomas y teoremas, y el OA de actitud, el C, que también se mantiene durante el transcurso de las actividades, que es demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas. Hablando de esta actividad en particular, la idea es que se puedan responder preguntas cerradas de tipo verdadero y falso para obtener información de los aldeanos sobre la ciudad y cómo pueden vencer monstruos que están aterrorizando a los pobladores. Y el estudiante entonces deberá comprender la pregunta, elegir si la afirmación es verdadera o falsa según sus conocimientos, y entonces se va a dar una retroalimentación dependiendo de sus aciertos y sus errores. La segunda actividad, bueno, aquí está cómo se ve el juego en esta actividad. La siguiente actividad, bueno, como dije, se mantiene el OA10 de contenido y el de habilidades sería el B, evaluar procedimientos y comprobar resultados propios y otros de un problema matemático y utilizar sus propias palabras, gráficos y símbolos matemáticos para presentar sus ideas o soluciones. En este caso, entonces, los estudiantes responden preguntas abiertas según su parecer, resolviendo problemas de funciones para poder vencer a los monstruos. Y se pretende que el estudiante resuelva ejercicios utilizando sus propias palabras, describiendo relaciones matemáticas y usando símbolos. También se da una retroalimentación dependiendo de sus aciertos o errores. Y acá está entonces la pantalla de cómo se vería esta actividad. Ven el monstruo, tiene 2 corazoncitos, entonces por cada corazón se presenta una pregunta diferente. Y tenemos el de la batalla con los jefes, se mantiene el OA de contenido y el OA C de habilidades, y se agrega el de relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación. Esto significa que ellos ven un gráfico y lo trasladan a un nivel de representación algebraico. Y en esta actividad responden preguntas abiertas según su parecer, resolviendo problemas utilizando diferentes niveles de representación.
La idea es que el estudiante pueda resolver ejercicios utilizando estos niveles de representación desde gráficos a símbolos matemáticos. Y la actividad que pudimos agregar, aquí está la pantalla entonces de la batalla con el monstruo, y se agregó entonces el estudio voluntario, que es una actividad que no necesariamente tiene aciertos o errores, sino que lo que mide es que los estudiantes puedan estudiar de forma voluntaria y aprender según lo que ellos crean y estimen conveniente. También entonces se mantiene el mismo OA de contenido y los de habilidades. La idea es que puedan vencer monstruos, los estudiantes invierten tiempo voluntariamente para repasar contenidos y el estudiante deberá leer contenido que será preguntado durante el juego de forma voluntaria como se dijo anteriormente. Y acá está la pantalla del libro, que ellos, la idea es que lo compren según los puntajes que obtienen al derrotar a los monstruos o responder preguntas con los aldeanos y entonces pueden estudiar. En una futura versión de MathWords se pretende agregar nuevas unidades de matemáticas para que no solo sea de funciones, añadir voz a las instrucciones e interacciones y llegar a una actividad de registro de emociones en un día de vida del personaje. La idea es que los estudiantes puedan expresar lo que sienten mientras juegan y resuelven problemas matemáticos. Y mencionando algunos valores agregados de la aplicación, mi aplicación es una aplicación que registra datos relevantes para posterior toma de conclusiones. De esta forma el profesor puede evaluar a sus estudiantes y así tomar decisiones a futuro. Y es una aplicación adaptable a las diferentes realidades y a la diversidad del alumnado y pretende adaptarse para acompañar a personas con necesidades especiales. Hablando del desarrollo de la aplicación, tengo un video que es más o menos largo, entonces lo voy a dejar para el final si es que tengo tiempo, donde se muestra cómo funciona la aplicación. Primero les voy a mostrar... Primero les voy a mostrar el desarrollo de la base de datos. Aquí, como pueden ver, está seccionada según preguntas y según usuario. Y tengo un pequeño video de la base de datos. Pueden ver entonces que tenemos las preguntas de verdadero y falso. Las preguntas, cuando uno entra a las casas, son aleatorias. No es una pregunta por casa. Entonces la persona puede volver a entrar a la casa y tener una pregunta diferente. Preguntas de los jefes, preguntas del bosque, de los monstruos del bosque, que también son aleatorias, y las respuestas correspondientes. Y aquí están los usuarios, que son los alumnos que pudieron interactuar con el juego, y son los datos que se van guardando en la base de datos para poder evaluar. Oh, quiero salir y no puedo. Ahí sí. Ya, y las personas que quieran descargar el juego pueden hacerlo a través de este QR, así que pueden hacerlo ahora si quieren o si no volvemos después de la presentación para que puedan jugarlo en sus teléfonos. El público objetivo entonces ah, bueno, se contó con 6 estudiantes, excepcionalmente para este caso de segundo medio del Colegio Insuco de Chile, ubicado en la comuna de San Miguel. Esto es así porque yo soy practicante recién en el colegio en el que estaba, entonces no tenía otra forma de hacer mi pilotaje. Y las edades de los estudiantes están entre los 14 y los 16 años. Los estudiantes son personas con interés, potencial curiosidad para aprender, pero que se han visto afectados por la pandemia y las clases online, tienen vacíos en su formación y son inseguros en cuanto a sus conocimientos. Y acá les puedo mostrar unos videos de un estudiante jugando el juego. ¿Se escucha? No, Natalia. Yo sí escucho. Yo también. Hay una música, ¿no? Sí. Ahora vemos el siguiente. Hay música solamente, nadie habla.
Ya, y acá tengo unas fotografías de otras estudiantes que estaban jugando el juego en el aula. El estudiante anterior estaba en su casa. Y tengo algunas experiencias de algunos estudiantes. Por ejemplo, el estudiante Miguel dijo que MathWorks fue divertido porque al derrotar a los enemigos pudo comprarse cosas en la tienda. Y dijo que sí sabía funciones, pero le ayudó a recordar las definiciones y ejercicios. Y aunque murió, aprendió a hacer los ejercicios. La experiencia de Scarlett dice que le gustó mucho el juego, que le pareció entretenido y dinámico. Y Aixa tuvo algunos problemas con las teclas, pero dice que en general estuvo bien y le sirvió para recordar contenidos de funciones. En un punto se estresó, pero también se divirtió jugando y venciendo a los monstruos. Aquí tengo entonces los resultados de la base de datos. Se ven varios nombres, pero son solo 6. Queda evidenciado que de los 6 alumnos, 2 de ellos lograron terminar todas las actividades y ganaron el juego, y 3 de ellos fueron constantes en sus conexiones y ejercitación mediante el juego. También realicé un gráfico de correlación. Aquí se puede evidenciar que mientras más tiempo, bueno, el gráfico de correlación demuestra que mientras más correlación es más claro y mientras menos es más oscuro. Podemos evidenciar que mientras más tiempo dedicaban a leer, más puntaje se tiene, es decir, era más fácil vencer a los monstruos al responder estas preguntas. Y esto mismo sucedía con el tiempo invertido en el juego. También, efectivamente, los alumnos y alumnas pudieron recordar y aprender contenidos de funciones. Esto quedó demostrado al avanzar en las diferentes actividades que se tenían una dificultad progresiva hasta el punto de ganar el juego. Y se esperaba una correlación entre el tiempo jugado y el puntaje obtenido. Aquí se ve oscuro, lo que no se puede evidenciar, y creo que esto es porque se piloteó el juego con muy poco tiempo, y yo creo que esto sí se evidenciaría con un pilotaje con un tiempo más prolongado. Después tengo aquí un gráfico de solo un alumno. Podemos notar, bueno, ya como dije anteriormente, 3 alumnos fueron constantes en sus conexiones, demostraron una mejoría en sus datos iniciales, que era uno de los objetivos específicos, en comparación con los finales, y al mismo tiempo, en el mismo tiempo, tenían más puntos, armaduras, espadas y libros que también se traducen en puntos. Y este es el ejemplo del alumno. Podemos ver que según los corazones que tenía diferentes puntajes y el tiempo jugado. Y en una regresión lineal podemos ver que esto era ascendente según el puntaje y los corazones. O sea, se equivocaba menos y tenía más puntos, más aciertos. Las conclusiones de mi aplicación: se logró que los estudiantes aprendieran matemáticas dentro y fuera del aula de una forma dinámica, innovadora y divertida, según las mismas palabras de los estudiantes. Esto gracias a dedicarle tiempo a la aplicación, ejercitando contenidos y demostrando niveles de mejora en las diferentes actividades. Se logró diseñar una aplicación educativa que cumple con los objetivos expuestos anteriormente y desarrollar una base de datos que permite almacenar los datos que se recogen en la aplicación. Se desarrolló una aplicación educativa funcional que puede ser utilizada por el público, moderna y llamativa a la vista. Y se constató que al poner objetivos alcanzables y organizar el tiempo, es posible realizar los objetivos propuestos. También se constató que la aplicación servirá para llenar vacíos de contenido y para recordar y aprender matemáticas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Natalia, por la presentación de su proyecto, y damos paso a la ronda de preguntas. Profesor Iván. Bien. Felicitaciones primero, Natalia, por tu proyecto. Bueno, la verdad que yo conozco bastante de él, te acompañé bastante. Entonces, más que hacerte preguntas específicas, me gustaría que pudieses desarrollar un poco más, porque sentí que nos dejaste la presentación un poco al debe en cuanto a lo que desarrolla tu proyecto. Entonces, para que tú puedas complementar lo que hace tu aplicación. Porque más allá, por ejemplo, la sensación que vi en la presentación es que solamente son preguntas eh, ¿verdad? De selección, y la verdad yo considero que tu aplicación es más que eso. Entonces, para que tú le puedas poner a las demás personas lo que lograste a través de tu aplicación, lo que puedes desarrollar, y también lo que te gustaría llegar a hacer.
Gracias. Eso- Sí, bueno, dejé al debe también el video donde se mostraba cómo se interactúa con la aplicación. No sé si tal vez lo puedo mostrar ahora. Voy a ir por atrás. O voy a salir de aquí mejor. La aplicación lo que tiene, la idea que tiene es que los estudiantes que tienen dificultades en matemáticas puedan liberarse de ese estrés, que cuando están en la sala o en el aula tienen miedo al error, tienen miedo a, a expresarse. Eso es lo que yo veía en las alumnas de mi práctica. Y entonces, gracias al juego, ellas podían quitar ese miedo de equivocarse, ellas podían expresar a mí o por medio de la sala que era divertido el juego, y por medio de estudiar podían ir viendo que iban avanzando, entonces no Natalia, sentían... disculpe interrumpirla, ¿se puede reproducir el video mientras habla para que Así, no, gracias. nos vaya contextualizando? Hay, no sé si son Tenemos... 8 minutos, pero hay un tiempo. No, los 8 minutos no lo voy a poner, no se preocupe. Entonces, eso hacía que las estudiantes limaran esta inseguridad que tenían, o esta ansiedad, o este estrés de las matemáticas. Eh, También podían darse cuenta que es divertido aprender matemáticas por medio del juego. Bueno, voy a mostrarles mejor las actividades. Este es el personaje principal. La idea también es que puedan haber diferentes personajes que ellos puedan escoger. Eh, Ahí se está mostrando que los botones funcionan. Se ingresa a las casas y la idea es que los estudiantes averigüen qué es lo que está sucediendo en el mundo de MathWorks. Y esas son las preguntas de verdadero y falso. Eh, Voy a irme al bosque más rápido. Este es el bosque donde están los monstruos, donde se puede ver el otro tipo de preguntas. También la idea era mostrar preguntas que fueran en dificultad progresiva, que fueran cambiando, o sea, que no fuera algo memorizado. Eh, y esto también se puede ir actualizando rápidamente en la base de datos. Y ahí se ve que muestra retroalimentación dependiendo de si hay algún error, alentando al estudiante a que pueda seguir intentando y que pueda estudiar, o que pueda buscar formas de comprender lo que se le está preguntando. Y ahora voy a mostrarles la otra actividad. Y este es el libro que yo les mencionaba, que es una actividad que no necesariamente tiene aciertos o errores, sino que les sirve a ellas para voluntariamente, como dije muchas veces, estudiar y tratar de mejorar sus conocimientos. Y esta es la última actividad, que es la batalla con el jefe, que como les dije era el cambio de representación de gráficos a representación algebraica. No sé si queda más claro, profe. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, por último, ya le habíamos comentado antes, pero reiterarle la invitación a pasarse al lado oscuro de la fuerza y ver más informática, porque de verdad que tiene bastante habilidad, y felicitaciones por todo el esfuerzo que le puso. Muchas gracias, Natalia. Gracias, profe. Gracias, profesor Iván. Profesora Sandra. Gracias, Natalia. Primero un comentario, igual que he hecho antes. Bueno, las plantillas de concepción y la muestra de algoritmos del diseño son muy claros y ayudan a comprender la propuesta en términos incluso comerciales, aunque no necesariamente es el interés de este diplomado ni tuyo. Y luego, ojo, atención al tipo de música que se ocupa para ti y para todos los demás, porque la música, ¿no es cierto?, se vincula, como tú sabes, porque eres estudiante de física también, se vincula, por ejemplo, a las ondas cerebrales, por ejemplo, las ondas gamma, beta, teta, etcétera,
Y esto es muy relevante porque se ha encontrado en las ondas alfa, por ejemplo, que dificultan la comprensión de lo que se está realizando. Entonces, ojo ahí al tipo que tenga también una explicación, una fundamentación, no solo el color, como nos decía el profesor Marcelo, no solo la imagen y todo lo que ello implica, sino que también el tipo de música que se selecciona, no es al azar. Eso es muy relevante. La pregunta, ¿cómo te refieres a que hay un desafío inclusivo aquí? Hablaste de la adaptación a necesidades educativas especiales. Quiero preguntarte, ¿cómo esta app favorece el respeto a los derechos humanos, es decir, el apoyo de las necesidades educativas especiales? Hay un ruido, no se entiende. Y hay ahí. Entonces, ¿cómo esta app favorece el respeto a los derechos humanos y apoya las necesidades educativas especiales? Por ejemplo, ¿cómo se adapta esta app a los casos de ansiedad matemática? ¿Cómo se adapta a los casos de ansiedad matemática? Esa es la pregunta. Exacto, esa es la pregunta. Bueno, normalmente cuando estamos en ansiedad matemática, los estudiantes tienen miedo porque hay muchas personas escuchando, o porque la profesora tal vez puede generar esta ansiedad, o porque como no saben, tienen miedo a que se les ridiculice. Entonces, según como yo lo veo, el profe Iván está presentando, según como yo lo veo, esta aplicación, es cierto que se puede jugar en el aula, pero por ahora es individual, entonces no existe ese temor al error, o ese temor a que le digan mal hecho, o ese miedo a que la profesora misma le diga que está realizando mal un ejercicio. Eh, Además, por ser un juego, también le quita ese estrés. Por eso yo pienso, no digo que solucione la ansiedad matemática o que sea para tratar ansiedad matemática, pero sí le quita ese elemento de miedo, de estrés, de no querer aprender matemáticas. Y con respecto a la música que usted hablaba, profe, todas estas músicas fueron seleccionadas para cada actividad específicamente, para que fueran tranquilas mientras la persona o el personaje estaba caminando, para que fueran más intensas cuando sube la dificultad. Y las músicas son como seleccionadas son covers, por así decirlo, de otros juegos, y un hermano mío me ayudó a hacerlas. Son originales, entre comillas, porque son sacadas de otros juegos, pero mi hermano las hizo. Entonces no fueron cosas al azar que se pusieron en el juego, fueron pensadas y seleccionadas. Hasta allá llega el trabajo. No es suficiente, estimada Natalia. Es necesario que, no, o sea, es maravilloso que sea una creación original, pero no es suficiente. Es imprescindible, siempre pidiendo más, que usted fundamente qué tipo de ondas son las que están a la base de esa música seleccionada y qué es lo que afecta. Sí, yo creo que puedo revisar eso, no lo había pensado, la verdad, en fijarme en el tipo de ondas. Así que lo haré. Muy interesante también el comentario, ¿eh? No lo había pensado. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora Sandra. Profesor Oscar. Natalia, primero voy a arrancar felicitándote porque ya después de todo esto, ver concretada, digamos, la app y aplicada, eso le genera a uno mucha satisfacción, digamos, como productor y diseñador de las apps. Sin embargo, quiero preguntarte una cosa muy pequeñita. Pensando un poco, y esto coincide un poco con lo que quería que mostraras. ¡Ay, se me olvidó! El profesor Iván, ya. Es que casi se me olvida el nombre del profesor Iván y hubiera sido muy triste. Pero yo quiero saber un poco de cómo se favorecen los otros tipos de pensamiento matemático con la app. Es decir, está bien mirar la parte operacional,
muchas veces cuando tenemos las formas de preguntas estamos más dados a fortalecer todo lo que implica el resultado, más no entender el pensamiento variacional, el espacial, o sea, todos los demás componentes que hacen parte, digamos, del pensamiento matemático, que es gran parte de lo que uno en realidad quisiera, y las formas de argumentación de los mismos estudiantes que ayudan, digamos, al desarrollo de ese pensamiento matemático. Entonces, quiero preguntarte más sobre eso, no quiero que me hables un poco de lo que tiene, digamos, hoy la app, sino de cómo podrías integrar la aplicación en el proceso formativo para favorecer el desarrollo de los otros pensamientos matemáticos y no quedarnos solo en la parte operativa. Difícil la pregunta porque la aplicación está pensada justamente a la parte operativa. Y si yo pienso en otras habilidades del pensamiento matemático, yo creo que habría que realizar actividades diferentes, no tan solo con ejercicios. Bueno, tal vez integrar trabajo en grupo, tal vez en discusiones en la misma aula. Yo creo que, bueno, ahora no había pensado tal vez en alguna otra actividad y estas se seleccionaron más que nada por la facilidad, entre comillas, porque tampoco fue fácil, de poder programar esto en el construct y también en la base de datos. Pero habría que integrar tal vez algún tipo de símbolos o que puedan ellos mismos desarrollar algún tipo de modelo para contestar alguna pregunta, de deducción, no tan solo de ejercicio. Pero por ahora, bueno, yo creo que esto sería para el futuro, cuando ya venda mi obligación. Yo estoy pensando en venderla. Pero sí, es que es muy difícil hacer algo así más abierto. También en la presentación anterior, usted mismo me indicó que tenía que cambiar estas preguntas tan cerradas de si pertenece o no pertenece, lo cual traté de hacer, pero es muy difícil medir una pregunta con muchas respuestas diferentes en una base de datos y poder medirlo. Y de ahí salió la otra comentario de que no todo fuera correcto o incorrecto. Entonces, todavía estoy creando y desarrollando este tipo de preguntas y de actividades bueno, ahora fuera del aula. Y tal vez sea más fácil hacerlo cuando ya tenga mi propio curso y pueda ver los diferentes pensamientos de otros estudiantes. Es que mira que es más la forma en cómo le integres al proceso, Natalia, la que te va a ayudar al desarrollo de los otros pensamientos. Y eso es un poco porque está bien que las preguntas sean abiertas, pero si las preguntas son abiertas y tú puedes lograr que haya algún tipo de análisis y yo puedo traer ese análisis y ponerlo, digamos, en el marco de todos los estudiantes y que a partir de ese análisis inicial se pueda definir, no, ayuda a ir construyendo ese tipo de cosas. O sea, eso es un poco lo que querías que pensaras, porque si nos quedamos solo en lo operativo, pues dejamos la riqueza realmente que tiene el pensamiento matemático. Sí. Ya yo no pregunto más. Muchas gracias, profesor Oscar. Profesor Mario. Sí, Natalia, buenos días. Más que preguntas, son un par de comentarios. El primero relacionado al desarrollo de los juegos. Me parece muy interesante que hayas tomado elementos de entre 8 y 16 bits para armar una paleta de colores que se parece mucho, se asemeja mucho a los juegos de Game Boy Color. ¿Mm? Eso es muy interesante. Lo otro interesante que me pareció es que tomaste objetivos de aprendizaje que tenían relación con desde de desempeño más básico al más alto, y cada uno de ellos tenía un jefe diferente y iba subiendo los niveles de los jefes. Eso también era muy interesante. Lo que me pareció un tanto incoherente es que dentro de tu objetivo de aprendizaje que presentaste hoy, a diferencia de lo que aparecía en el paper, aparecía una premisa que tenía relación con eliminar el estrés y la ansiedad para que puedan producir y divertirse en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Eso no está en el objetivo general que presentaste ahora,
Por tanto, la pregunta era relacionada con eso. ¿Cómo medía finalmente la ansiedad de los estudiantes? Disculpa. Porque tenemos elementos o tenemos resultados del desempeño de los estudiantes, pero no tenemos resultados de cómo eliminaron el estrés. ¿Sí? Eso. Sí, yo me di eso a través de comentarios de los estudiantes que pude presentar en la presentación de hoy. Comentarios de estudiantes que me dijeron si fue divertido o no. De hecho, una de ellas dijo que se estresó, pero después ya pudo aprender y se pudo divertir igual. Entonces esas cosas a mí lo siento que justo estoy yendo a otro compromiso. Esas cosas a mí me demostraron que sí, en realidad disminuía el estrés de mis estudiantes. Lamentablemente no todos mis estudiantes siguieron con el juego, y a pesar de que yo traté de que sí pudieran hacerlo, no tuve respuesta de muchos, pero por lo menos la mitad de ellos sí me comentaron que efectivamente les ayudaba con su estrés en las matemáticas, que les ayudaba a divertirse y a relajarse. Por ahí fue que yo lo medí en esta ocasión. También mostré en el PPT que en el futuro, cuando mi aplicación sea famosa, va a tener un diario de vida donde ellas puedan explayarse y decir qué es lo que sienten al jugar, poner registros de lo que hicieron en ese día en el juego, etcétera. Y eso también va a estar ligado a la base de datos y yo voy a poder medirlo entonces efectivamente. Pero eso será en futuras ocasiones cuando ya me compre el juego Nintendo o algo así. Espero. Ok, Natalia, gracias. Muchas gracias, profesor Mario, por la presentación y ahora, por las preguntas, perdón. Y ahora pasamos entonces con la siguiente presentación. Necesitamos que Natalia deje de compartir. Profe Iván, por favor. Gracias. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a don Ariel Rojas, que nos